Otro de los temas que yo les había comentado a ustedes que íbamos a estar abordando en la tarde del día de hoy está relacionado con una charla que se hizo, una charla abierta, sobre las cuestiones de las políticas de las drogas. O sea, una conferencia nacional sobre políticas de las drogas. No es la primera vez, es la 16ª conferencia sobre lo que es este tema. Con quien vamos a estar hablando ahora es con una trabajadora social de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Ciencias Sociales y Salud por Flaxo. Además es miembro fundadora, presidenta de Intercambios, que es una asociación civil. Graciela Atusé está en comunicación con nosotros. Graciela, buenas tardes. Mabel Traver aquí desde la RZ. ¿Qué tal, Mabel? Buenas tardes. Bien. Aquí abordando un poco y perdón por mi disfonía, pero estaba comentando por favor, recién. Con este clima imposible. No, de terror. Comentame, Graciela, o comentanos, por favor, ¿cuáles han sido las evaluaciones justamente de esta 16ª conferencia? Bueno, varias y bastante interesantes. Ajá. Fundamentalmente porque este año la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, que como bien señalás este año se dio la edición número 16. Esta conferencia, desde la Asociación Intercambios, comenzamos a organizarla en el año 2003 y desde esa fecha venimos manteniendo este espacio todos los años en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Este año elegimos 3 ejes centrales para discutir en la conferencia y la verdad que fueron muy interesantes todos los planteos que allí se dieron. El primero de los ejes, que es algo que, digamos, en lo cual no solamente nosotros desde Intercambios, sino que a nivel internacional se le está dando, afortunadamente, se le está dando importancia, es el tema de la necesidad de que las políticas en materia de drogas tengan una perspectiva de género. Bien. Es decir, poder reconocer que en el caso de las mujeres hay una cantidad de situaciones que hacen que los distintos problemas ligados al consumo y también al tráfico de drogas nos afecten de manera muy particular. Entonces ahí se planteó, y algunas de las digamos, conclusiones centrales que surgieron del debate de esta mesa redonda tuvieron que ver, por un lado, con el hecho de que en el caso de las mujeres que usan drogas, la reprobación social, digamos, el estigma frente a esta situación es mucho mayor que frente a los varones. Ajá. Y esto trae una serie de consecuencias de todo tipo, desde el ocultamiento que las mujeres muchas veces hacen de estas situaciones por el temor justamente al rechazo y a la censura que van a recibir, las dificultades en acceder a tratamientos adecuados en el momento en que quisieran hacerlo, tanto porque, algo que señalaban las panelistas y que fue muy interesante, tanto porque en general en los tratamientos ofrecidos no hay una mirada específica en relación a las necesidades y a los requerimientos de las mujeres, es decir, es un tratamiento único para todo el mundo, más pensado en la lógica del varón, que es quien, en general en la mayoría de los centros asistenciales, la proporción es de 8-2, por 8 varones que se atienden, que demandan tratamiento, son 2 mujeres, y entonces se invisibilizan las necesidades de las mujeres. Es decir, bueno, y también un tema que se abordó y que en general sobre el cual no se discute mucho, es también cómo las mujeres también somos particularmente medicalizadas, en particular las mujeres de mediana edad, a través de una prescripción indiscriminada de psicofármacos mucho mayor y hecha de manera mucho más rápida y ligera, digamos, sí, que lo que se hace con los varones. Entonces, este fue un eje
novedoso en la conferencia y que generó mucha recepción y muchos interrogantes. Ahora, Sí, en medio, o sea, yo te estoy escuchando con lo que es el planteo, la pregunta que uno se hace al respecto es, ¿hay política justamente como para la prevención por lo que es la utilización, o sea, para evitar el consumo de drogas o por lo menos que no se caiga dentro de lo que es ese armado? A ver, hay estrategias preventivas, hay algunas políticas que se están llevando adelante, pero evidentemente o no son suficientes o no son las más adecuadas. Ajá. Y volviendo un poco al eje que te comentaba, sí, de la mesa que discutió las temáticas de género, bueno, claramente, no, así como no hay un abordaje terapéutico que contemple las necesidades y las especificidades de las mujeres, tampoco esto se observa en digamos, en las propuestas de tipo preventivo, o por lo menos no está muy generalizado. Reitero, hay como una conciencia muy reciente, desde hace muy poco tiempo, de que hay que incluir una perspectiva de género en todo este tema. Entonces, bueno, claramente esto hace que en todos los aspectos haya una falencia en este sentido. Te comentaba que otro de los ejes que se trabajaron en la conferencia, te mencionaba que fueron 3 los ejes centrales, tuvo que ver con otro aspecto muy diferente, pero muy actual, que es toda la situación de militarización y de endurecimiento de la respuesta policial, judicial, persecutoria respecto de el tema drogas. Como un poco el planteo ahí de los especialistas que integraron la mesa redonda que debatió estos temas, señalaba que de alguna manera a partir de la temática, de la problemática del tráfico ilícito de drogas, esto está siendo utilizado en algunas situaciones como una suerte de pretexto, de argumento para justificar respuestas de mano dura, respuestas que un poco el contexto internacional marcan que no son las adecuadas. Se mencionaron experiencias muy traumáticas como las de Colombia, las de México, donde se involucró a las Fuerzas Armadas en este tipo de acciones con los resultados que todos conocemos, ¿no es cierto? Realmente de un establecimiento de situaciones que en definitiva pusieron y ponen en riesgo tanto la vigencia de los derechos humanos como en algunos casos el propio sistema democrático. Ahora, Graciela, entonces, está bien, o sea, uno entiende perfectamente lo que es eso. Ahora, como contraparte de eso, desgraciadamente, lo que se había puesto en práctica era una cuestión de puertas abiertas o fronteras abiertas para lo que era la permeabilidad por el tema de el ingreso de droga en nuestro país. En una época se lo consideraba como país de tránsito, después lamentablemente pasó a ser un país de elaboración de drogas, con lo que son todas los mismos planteos. Ahora, la pregunta que surge en medio de todo esto es, ¿cómo se hace para lograr un punto equitativo? Porque no podemos dejar las fronteras permeables, sobre lo que vos estabas mencionando con el tema de la presencia de los militares y demás, pero tampoco podemos ejercer una mano dura. O sea, ¿cómo se hace para encontrar un punto equitativo en esto? Bueno, lo que señalaban los expertos, varias cuestiones. En primer lugar, por supuesto que marcaban la necesidad de establecer un control de estas actividades criminales, pero señalando que las agencias que tienen a cargo y que deben tener a cargo estas acciones son las fuerzas de seguridad, no las Fuerzas Armadas. Ahí marcando esta situación. Por otro lado, también se hizo una mención a esto que vos traías de lo que el lugar, digamos, que Argentina había ocupado en el panorama internacional como
como corredor de tránsito desde los países productores hacia los países fuertemente consumidores, fundamentalmente Europa, y ciertos cambios que se han producido en los últimos años, en clave de que eso sigue estando, pero que también se han instalado ciertas instancias relacionadas con el consumo interno. No se habló de la elaboración de sustancias dentro del territorio nacional, sí de el establecimiento de puntos de distribución, de almacenamiento y de distribución. De todas formas, frente a la necesaria, absoluta, imprescindible necesidad de hacer frente a estas, a lo que es el crimen organizado, lo que señalaban en función de la evidencia internacional y los estudios que se han llevado adelante es que también es necesario replantear cuáles son los indicadores que se consideran como indicadores de éxito frente a estas acciones. Ajá. Y lo que señalaban, y creo que esto es interesante y sobre esto valdría la pena profundizar, es que indicadores como, por ejemplo, la cantidad de sustancias que se incautan. Sí. Esto de decir, bueno, a ver, aumentan las toneladas de droga incautada, no necesariamente debería indicarnos esto, que eso es una señal de éxito respecto del control. Y que es necesario buscar otro tipo de indicadores. Esto a mí me resultó sumamente interesante y que me parece que, bueno, que además son las indicaciones que están dando organismos especializados como los de Naciones Unidas. Y por último, el tercer eje, que fue sumamente emotivo además, fue una mesa redonda en la cual se instaló una pregunta acerca de cuáles son las intervenciones que se realizan con jóvenes y desde los jóvenes. Y digo emotiva porque fue una mesa en la cual compartieron la palabra especialistas, expertos que vienen investigando estas temáticas con jóvenes. O sea que fue una mesa donde los jóvenes, y diría jóvenes representados por una muchacha y un muchacho provenientes de extracciones sociales muy diversas, pudieron poner sobre la mesa sus pareceres justamente desde la experiencia, en un caso de quien fuera la presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, una muchacha con una lucidez realmente sorprendente, que planteó una demanda que creo que fue muy fuerte para los adultos de escucharla, ¿no? Ella dijo algo así como, se dice que somos el futuro, somos los jóvenes del futuro, bueno, pero estamos hoy es nuestro presente y hoy queremos ser escuchados y hoy queremos ser tenidos en cuenta. Y el otro joven, que es un promotor de un dispositivo que desde Intercambios venimos desarrollando en conjunto con una escuela secundaria en la localidad de González Catán, en La Matanza, marcó justamente lo que implica, especialmente en las comunidades más segregadas, más empobrecidas, más marginalizadas, el poder tener espacios de inclusión. Él decía, bueno, yo hace 6 años que estoy involucrado en este proyecto. Empecé como a los 14 años, como alumno, como estudiante de la escuela, y hoy con 20 formo parte del equipo, y eso para mí, dijo algo así como me cambió la vida. Entonces creo que fue muy interesante el poder escuchar también
esto de corrernos de ser siempre los adultos, de ser siempre los especialistas, de ser siempre los expertos, los docentes, quienes hablamos de los jóvenes y darle una palabra a los jóvenes. Lo que me parece bárbaro, y acá hay un par de cosas que sin lugar a dudas uno también tiene que tener en cuenta. Desgraciadamente los más chicos, y esto te digo porque es una vivencia y es una situación que he tenido la posibilidad de constatarla, en lo que son las zonas y las villas de emergencia, aquí en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, hay los responsables. Sobre todo porque vos sabés que, y todos sabemos que desgraciadamente el dinero que se mueve dentro de este tipo de comercialización, por llamarla de alguna manera, o sea, de esta distribución de veneno, el dinero que se mueve es realmente una cifra monstruosa al respecto. Y también se sabe que a los más chicos, a los más chiquitos, se los usa y se los utiliza como los soldaditos, como los distribuidores, donde tienen una posibilidad de un manejo de efectivo realmente desesperante. Entonces, aparece una cuestión que está reñida con lo que es la misma contención social, donde estas personas son fácilmente captadas o cooptadas por quienes tienen la posibilidad de hacer este manejo. O sea, es todo una mafia, un entorno que se moviliza de una manera desesperante, y lo hemos visto que pasó en las zonas de Latinoamérica y todo demás, donde después terminan hasta insertos dentro de lo que es los mismos estamentos gubernamentales. Sobre otra de las cosas que vos estabas planteando, Graciela, y que yo también tengo un punto de vista al respecto, es con el tema de lo que pasa el decomiso de estupefacientes. No es un logro y no es una panacea que se pueda llevar adelante un decomiso y poner eso exclusivamente como una noticia. Ahora, la otra pregunta que surge es, ¿qué tenemos que hacer? ¿No hay que decomisar la droga entonces? No. A ver, lo que yo señalaba, que era el comentario y que me parece interesante a tener presente, que hacían los especialistas en la temática, no era que no hay que hacer incautación, sino que no hay que confundirse y pensar que la incautación en sí misma es un indicador del éxito o del fracaso de las acciones que se hacen. No, totalmente, estamos de acuerdo con eso. En ese sentido. Bien. Porque señalaban, a veces planteamos que si se está incautando más drogas es que la política que se está llevando adelante es más exitosa. Y dicen, no necesariamente, ponían como ejemplo, porque se sabe, hay una estimación de que lo que se decomisa siempre es una proporción de la que está circulando en el mercado. Entonces, que se descomise más puede significar que hay más drogas circulando en el mercado, no necesariamente que la política de control está resultando más efectiva. Ajá. Ese era el punto que señalaban y que me parece atendible. Bueno, como contrapartida de eso, me parece que entonces acá también te habría que poner sobre lo que es un balance con el tema de los controles para los ingresos, porque hemos visto, y algo que vos también estábamos planteando recién, si dejamos la frontera abierta, si dejamos la permeabilidad por ese lado, desgraciadamente va a seguir siendo mayor la incautación de los estupefacientes, de la materia de droga y todo lo demás, con lo cual vamos a tener también una mayor circulación dentro del entorno o dentro de la geografía local. Cuando uno habla de lo que es la protección de las fronteras, es casi como cuidar la puerta de mi casa, ¿no? Si yo no le pongo llave va a entrar cualquiera y corro riesgo de que pase. Es cierto, Mabel, pero uno no tiene que olvidarse que si hay una frontera protegida, pero protegida al máximo, es la de los Estados Unidos. ¿No es cierto? ¿Conoces alguna frontera en el mundo que esté más controlada que esa? No, está controlada, pero también los mexicanos entran caminando. Bueno, pero eso significa que, el entramado es un entramado mucho más complejo que solamente pensarlo como le pongo un candado a la puerta de casa. Es mucho más complejo todo esto. E insisto, miremos lo que ocurre en otros países y digamos, el mayor consumidor y el mayor receptor del mercado mundial de drogas son los Estados Unidos. Y siendo los Estados Unidos, uno ahí no podría dudar de que son fronteras controladas, que tienen todo tipo de
tecnología además, y sin embargo, sea porque se filtran, sea porque hay otro tipo de mecanismos, sí. Las sustancias también circulan. Entonces, digo, a ver, con esto no estoy diciendo no hay que hacer nada, no, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es no hay que ilusionarse o engañarse con que si refuerzo el tema del control voy a solucionar la cosa. ¿Y cuál es la solución entonces, Graciela? ¿Qué hacemos? Mira, yo no sé si es la solución, pero me parece que por lo menos uno lo que debe plantearse es poner menos énfasis en las sustancias y poner más énfasis en las personas. Ajá. El eje de las políticas, el foco de las políticas tienen que ser los sujetos, tienen que ser las personas. Y si el eje de la política está puesto ahí, y bueno, probablemente tengamos algún efecto sobre la demanda de sustancias, dado que la oferta es muy difícil de ser controlada. Ojalá, digamos, hay distintas, yo creo que lo central es, bueno, hace mucho tiempo que se vienen repitiendo las mismas recetas con resultados cada vez peores. Ajá. Quizás estamos llegando al momento de decir, bueno, hay que empezar a experimentar con otro tipo de respuestas. Hay que empezar a experimentar con otro tipo de acciones y ver si nos va mejor con eso. Hagámoslo y pongámoslo en práctica. Entonces, Graciela, mil gracias por esta charla, ¿sí? No, por favor. Vamos a seguir hablando del tema Hasta porque pronto. da para un montón. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Era Graciela Tucé dialogando con nosotros justamente sobre lo que ha sido la 16ª conferencia sobre las políticas de drogas en el país.